proceso infeccioso dentro de pacientes que tienen un problema de infección crónica, ¿no? Entonces vamos a tratar de revisar de manera amplia lo que es el espectro de diarrea y además a partir de ahí comenzar a observar algunas consideraciones de definiciones, porque tenemos que ubicarnos, ver qué es lo que significa y en qué contexto se puede dar una diarrea crónica, que es más frecuente de lo que realmente podemos ver. Si bien es cierto, la mayoría de problemas de diarrea crónica pertenecen al ámbito de procesos inflamatorios inmunológicos neoplásicos, inclusive de problemas genéticos o asociados a cirugías, a cánceres. Los problemas asociados a procesos infecciosos tienen dos componentes interesantes en aquellas personas que no tienen inmunosupresión y aquellas que tienen inmunosupresión, que es la manera como más o menos le hemos enfocado lo que significa diarrea crónica en infecciosa crónica. Muy bien. Primero ubicarnos en relación a lo que significa las características de la diarrea en esta clasificación de Bristow, que es bien conocida y en la que más o menos ya se adaptó en relación a cómo vemos nosotros las heces, ¿no? Y el hecho mismo de tratar de ubicar de qué tipo de posición tiene esta persona, que tiene que ver también con la frecuencia de lo que es un medio normal y de lo que se sale ya de sus parámetros personales cuando comienza a hablar de las características de sus deposiciones. Es no solo la frecuencia, sino también el hecho de cómo es como bolas blandas con heces como puré ahí combinado, o son realmente acuosas sin trozos sólidos, son las características que más se acercan a lo que vamos a ver en relación a la diarrea. Cuando hablamos de definición de diarrea, tanto OMS como varios autores comentan que primero que es la eliminación de más de 3 cámaras líquidas, o lo que sería día a día, y que tiene que ser más de 3 cámaras líquidas, o más de 200 gramos de heces o mililitros de heces al día. Pero la cosa es que sea de forma continua episódica. Entonces, más clínica que epidemiológica, es una definición de salud pública epidemiológica, es la eliminación de 3 cámaras líquidas al día, más de, o en la cantidad de 200 gramos, o pasado a mililitros, igual más de 200 mililitros de heces al día, más, que lo normal sería menos, ¿no? Pero de forma continua o de manera episódica. Y esto es parte del contexto en el cual nosotros nos movemos cuando hablemos de diarrea crónica. Muchas personas dicen, todos los días tiene usted diarrea. No será en gran cantidad, pero es más de 200 mililitros, 300, 400, y puedo tenerlo 4 o 5 veces al día. Y o en todo caso te puede decir, sí, estoy un tiempo, después se calma, tomo A, tomo B, tomo C cosas y me calma, pero nuevamente regresa después de 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas o más de un mes y otra vez comienzan los problemas, ¿no? Igual manera, cuando habla OMS en relación a lo que significa definición de diarrea, él dice, si vamos a ver cuestiones de diarrea, entonces tenemos que ver no solamente la cantidad, la frecuencia, sino también la consistencia, ¿no? Más elementos clínicos que pueden estar comprometidos y asociados a procesos infecciosos, ya sea lo que fuera. Y esas son la pus, la sangre y el moco. Generalmente es sangre con moco, y cuando viene con pus ya significa también las características de otro tipo de células de la defensa que están metidas allí. Cuando hablamos de la fisiopatología de la diarrea, entonces sí consideramos mucho más amplio, tanto la secretoria, la exudativa, la osmótica o por el trastorno del peristaltismo, ya sea por dieta, ansiedad y medicamentos, que son los más frecuentes. Nosotros vamos a estar asociados a una diarrea que puede ser algo secretoria, pero va a ser básicamente exudativa, aquellas en que se clasifican en relación a procesos diarreas inflamatorias y este tipo de procesos. En relación a las características anatómicas de dónde comienza la alteración cuando tenemos este tipo de diarreas, estas se pueden dar tanto en el intestino delgado, enteritis, o intestino grueso, una colitis, o mixto en ambos lados, en todo el tracto gastrointestinal. Y de acuerdo a la duración, ya sabemos si es aguda, algunos le ponen menos de 30 días y crónica más de 30 días, pero esta definición va a depender mucho de los autores y cómo consideren. La OMS, la OPS y muchos autores asumen que son menos de 2 semanas, menos de 14 días. Y los que dicen que es crónica hablan acerca de más de 14 días, y no dicen más de 30 días. Entonces hay un tiempo que es del día 15 al día 29 que todavía no se tiene una definición clara. Entonces otros autores asumen que a eso le vamos a llamar diarrea persistente, que persiste y se va a ver con algunos agentes etiológicos. Eso significa entonces que nosotros hemos considerado que también la persistencia va a camino de una diarrea más bien crónica. Es como lo hemos asumido.
Claro, las diarreas agudas son una agresión directa a la mucosa intestinal, sobre todo asociados al polo luminal, a lo que da al interior del intestino, ¿no? Por algún tipo de agente microbiano, microbiológico, el que fuera. Mientras que cuando se trata del polo más bien vascular del enterocito, que podría estar afectado, también más bien hablamos que puede ser a través de algún tipo de agente biológico que ingresó, o que puede ser más bien asociado a otro tipo de procesos inflamatorios, tumorales, de nutricionales, etcétera, etcétera. Y una cosa importante frente a quiénes son los que van a poblar todo el intestino, que también es muy importante, porque eso va a depender del ambiente, las características de nuestra alimentación, lo que comemos, dejamos de comer, va a depender mucho también de lo que es el contacto con animales o no, que también muchos de estos gérmenes se asocian con una transmisión zoonótica. La situación con una diarrea aguda es que generalmente se autolimita porque la mayoría están asociados a procesos virales. ¿Ven? Entonces esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Diarrea aguda hasta los 14 días, mientras crónica, algunos lo consideran más de 4 semanas, mientras que otros dicen, bueno, asumamos también ese grupo de a partir de los 14 días hasta los 29, diarrea persistente, que puede estar asociada también a una diarrea crónica. Es cuestión de cada autor frente a lo que lo considera. Las diarreas crónicas también van a tener las semejantes características que la definición de diarrea que hemos comentado, ¿no? No solo que son más de 3 al día, la consistencia alterada, la frecuencia alterada, y ver si se agrega lo que habíamos hablado, si es moco o pus, o si también se está agregando sangre. Y la cuestión es que para ver qué tiempo dura, qué tiempo calma y con qué calma, ¿no? En este tipo de procesos, o a veces son persistentes, aunque no fueran de alto volumen, lo normal es que yo haga de esta manera, de posición media pastosa, deben ser consideradas también. Y dentro de toda esta gran cantidad de posibilidades, nosotros tenemos que también asumir que si esta diarrea es crónica, tenemos que ver que no es no son pocos los pacientes que tienen diarreas crónicas, realmente cierto grado de frecuencia, no es que no sea infrecuente, no es que sea incomún, sino es más bien es problema de frecuencia en la consulta, ya sea de cualquiera que vamos a hacer la clasificación en ella, ¿no? Además es que hay que considerar diarreas crónicas como una patología compleja. Es mucho más fácil que sean infecciosas que sean otro tipo de procesos en otro tipo de problemas patológicos, ¿no? Dentro de las causas más frecuentes cuando hablamos de diarrea crónica tenemos trastornos funcionales digestivos, trastornos, enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal, no necesariamente celíaca, colitis microscópicas, mala absorción intestinal, enfermedades parasitarias en ellos están, y sobre todo asociados a los países de bajos ingresos o medianos ingresos, el espluré tropical y las enteropatías medicamentosas. Nosotros nos vamos a referir solamente a los procesos infecciosos y parasitarios y no a todos, aunque son un buen grupo. Esta es una clasificación de diarrea crónica, ¿no? De acuerdo al tipo y característica de las heces, si será acuosa, si hay brillante y flota, ya sabemos que eso puede estar más asociado a pérdida también de grasa en nuestra diarrea, o puede ser hemática, micro o macrohemática, y dentro de lo que puede es la clasificación hemática está la inflamatoria, está la infecciosa y está la tumoral, que es en el grupo donde nosotros nos vamos a enfocar. Aunque las consecuencias de una diarrea crónica que pueda ser infecciosa pueda también dar problemas de mala absorción, mala digestión, ¿no? Bien, dentro de las causas más frecuentes de los procesos infecciosos asociados a diarrea crónica tenemos las bacterias, tenemos los parásitos, tenemos virus y también tenemos hongos profundos. Dentro de las bacterias, lo más frecuentes son estas: Salmonella, Yersinia, Shigella, Campylobacter, cualquiera de las especies. Dentro de los parásitos tenemos más frecuentes son las coccidias, la giardia, y después por frecuencia las amebas, realmente en nuestro país no es tan frecuente, y algunos nematodes que vamos a tratar también de identificar, quizás un par de ellos que tienen presencia crónica de mucho tiempo en el intestino y que puede provocar periódicamente procesos de diarrea. Entre las bacterias también, pero asociadas a otras condiciones de la persona, del paciente, tenemos a Clostridium, ahora un Clostridial, ¿no? Difícil, sobre todo si tiene un buen antecedente, 60-90 días previos de inicio de la diarrea, tuvo antibiótico terapia de amplio espectro más aún,
Tenemos la tuberculosis intestinal, es menos frecuente, pero hay que considerarla si se trata de paciente inmunosuprimido. Tenemos los hongos profundos, sobre todo histoplasma y paracoccidioidomicosis brasiliensis, que es la que tenemos aquí, y virus, ¿no? Porque están asociados más bien a lo que es las características del huésped, tanto en edades y tanto por el sistema inmunológico que tiene, o si tiene algún tipo de enfermedad crónica que pueda alterar la inmunidad. Nosotros siempre hemos conocido, ¿no?, que la diarrea, sobre todo esto funcionaba para diarrea aguda infecciosa, donde la gente lo pega del ambiente, ¿no? Y a partir de ahí se comenzaron a colocar otro tipo de factores asociados realmente a ese triángulo epidemiológico conocido desde atrás, y esto realmente ha cambiado y se ha ampliado. Ya sabemos que de los años 90, ¿no?, y esto es lo que deberíamos manejar, ¿no?, se hablan más bien de categorías, ¿no?, y esas categorías están asociadas a la integración dinámica de lo que significa el ambiente, el medio ambiente cambiante que tenemos, no solo por las estaciones, sino porque las estaciones también se han vuelto ahora extremas, como ustedes se dan cuenta, tanto frío y tanto en relación a calor, en relación a lluvias, en relación a inundaciones también en el ambiente, ¿eh? Entonces, las categorías tienen que ser vistas y consideradas dinámicamente, donde todos ellos tienen una relación dinámica. No olvidemos que el ser humano proviene de la naturaleza como mamífero, al cual nosotros hemos construido todo un sistema social, al cual llamamos, y cultural, al cual llamamos nosotros las ciudades, ¿no?, las metrópolis, y mientras que también hay zonas rurales donde hay gran diferencia frente a una metrópoli, pero que eso no quita la probabilidad, porque estamos en un medio ambiente que se comparte también con animales, de estar realmente también expuestos a determinado tipo de agentes patógenos. Cuando hablamos sobre vías de transmisión también es importante, las vías y los mecanismos de transmisión son importantes frente a lo que podemos hacer como prevención, pero también sobre qué estamos haciendo sobre ese ambiente para tratar de que los focos infecciosos, la mayoría asociados a nuestras excretas, y no solo nuestras, sino también de los animales, no contaminen nuestras manos, el suelo, el agua, ni siquiera el ambiente. Ya sabemos que hay transmisión por ambiente, sabemos que en el ambiente y en muchas de las aguas de las lluvias baja, y ahí viven y conviven muchas bacterias, por ejemplo, pseudomonas, también algunos parásitos, ¿no? Y que de vientos, que contaminan esas nubes, ¿no?, donde están ellos allí en esas gotas de agua en las nubes, también podrían ocasionar contaminación, como ha habido en algunos otros estudios del ambiente y la presencia de gérmenes, ¿no? El problema es que llega a nosotros a través tanto principalmente de agua y alimentos. Claro, aparte de eso, el ambiente, el suelo, el aire, sí, pero principalmente agua y alimentos, ¿no? El problema con las excretas es que si uno no tiene un adecuado saneamiento, que es parte del control, no es la solución, es parte del control, es que vamos a tener focos infecciosos que van a pegarle realmente al suelo y al agua, y esto puede confundir a llevarnos a que, ya sea al abastecimiento del agua o que se utilice de manera agrícola en las zonas cercanas a las grandes ciudades, puedan contaminarse también con estas excretas y con todos los microorganismos que conlleva. Y el tercero, ya se ve, por eso se está controlando ahora mucho de las coliformes, la medida de pH y cantidad de cloro también, es tanto los lugares donde tenemos abastecimiento de agua, no solo tanques, sino piscinas, y también el mar, para ver si ese mar son zonas de contaminación, asumiendo la cantidad y la población de una ciudad, asumiendo que el desagüe hacia dónde va y que el sistema intramar cómo está distribuido, por lo que lo único que se tiene es debería haber un tratamiento previo y después ser eliminado a lo que es el mar. Bueno, y lo otro son los problemas nutricionales e inmunodepresión. El problema con los desnutridos, sobre todo cuando hablamos acerca de niños, es un problema grave, sobre todo en focos donde hay conflictos sociales, conflictos económicos, ¿no?, y también culturales, pues, ¿no? En África tenemos muchos ejemplos, pero también tenemos ejemplos en otros lugares que son el sudeste asiático, ¿no?, donde también tenemos este tipo de problemas entre los pueblos y ocasiones. Ustedes saben que ha sido devastado por los israelíes toda la franja de Gaza. ¿Y dónde se quedó el desagüe? ¿Dónde se quedó, pues, el problema también de nutrición, ¿no? Y lo comento porque esa franja es una franja porque está pegada al mar.
Entonces, ¿cómo estarán esas aguas, ¿no?, del mar en la zona de Gaza, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos acerca de lo que era virus, que fue lo que nos faltó, tenemos que dividir ahora. Algunas bacterias producen toxinas, y eso más asociado a los cuadros agudos que se tienen, aunque fabriquen varios tipos de toxinas. Las más toxigénicas son aquellas asociadas con la alteración hacia el enterocito, ¿no? Tenemos bacterias que son invasoras, otras que son toxigénicas, ¿no? Dentro de las invasoras, que más bien son asociadas a problemas de diarrea crónica, tenemos Salmonella, Yersinia, Shigella, Campylobacter, Clostridioides, sobre todo difíciles. Si tenemos, como les comentaba, 60-90 días previos al inicio de la diarrea, toma de antibióticos más aún de amplio espectro, y dentro de los virus, sobre todo asociado al virus del VIH, que tiene una enteropatía propia, al citomegalovirus en inmunodeprimidos y al norovirus, que se presenta como brotes epidémicos también. Dentro de las causas infecciosas asociadas a diarreas crónicas, dentro de los parásitos tenemos los protozoarios, ameba, giardia, criptosporidium, microporia, ciclospora, asociados a ellos, estos últimos, a las coccidias, y tenemos nematodes y tenias, y en hongos, sobre todo por la afectación en pacientes que tienen un tipo de alteración inmunológica o inmunosupresión, hay histoplasma y paracoccidioidomicosis, que pueden presentarse como procesos gastrointestinales crónicos, todos estos asociados a problemas crónicos. Bien, cuando hablamos de diarrea infecciosa en inmunodeprimidos, tenemos que pensar y saber que es un problema común. Definitivamente, desde que nacemos, por eso le dicen el tercer cerebro, ¿no?, a todo el aparato gastrointestinal, de boca hasta ano, es el primer contacto que tenemos, aparte del dérmico, es de la boca. A partir de la mamina de mi madre, que le chupé todas las bacterias que estaban pegadas a su mama y a su piel, hasta todos los alimentos que voy adquiriendo y que voy tomando, y todo pasa por intestino. Y ese reconocimiento inmunológico a partir de ese intestino es lo que va a marcar hacia el futuro todas las condiciones de una persona. Por eso dicen todo el aparato gastrointestinal, el tercer cerebro, ¿no? No solo por lo que hace él frente a las características inmunológicas que vamos a tener, a las características nutricionales que vamos a tener. Miren que por ahí pasa un montón de enzimas, aparte de los alimentos. Y si tengo que tomar antibióticos y otro tipo de condicionamiento medicamentosos, también va por ahí. Y además el contacto con todo lo que es los canales neuronales hacia el cerebro. Todo se maneja a partir de allí. Cuando hablamos de pacientes con inmunosupresión, el espectro etiológico de lo que puede haber en diarrea de estas pacientes son realmente algo diferentes a lo que podemos ver en algunos inmunocompetentes, ¿ven? Entonces, por eso es importante. Allí está asociado más bien a infecciones oportunistas como agentes causales, y eso se ve mucho más en el contexto de la epidemia del VIH, que nos comenzó a enseñar muchísimas cosas en relación a diarrea en este tipo de personas con inmunosupresión. Casi todos los huéspedes asociados a este proceso de inmunosupresión que causa el virus del VIH van a desarrollar problemas gastrointestinales, ¿no? Desde esa época hablaban en África sobre aquellas personas que tenían VIH como la enfermedad delgada debido a las diarreas líquidas que tenían crónicamente, y definitivamente de esa pérdida de peso y el proceso de desnutrición, y el cual después acompañaba hasta la muerte, ¿no? Esto realmente tenía que ver con todo un componente inmunitario que no estaba ayudando, pero que eso también tenía consecuencias en la desnutrición, en el propio desgaste de las paredes de los enterocitos. Entonces, consideramos a pacientes con inmunosuprimidos, no solo con la infección por VIH, sino todos aquellos con trasplante de órganos sólidos, trasplante de células madre y otro tipo de malignidades hematológicas con o sin tratamiento, ¿no? Esos tienen un alto riesgo gastrointestinal. Entonces, los cuidados en todo este tipo de pacientes, en la cual es lógico, la mayoría es por la epidemia todavía que tenemos asociada al VIH, pero todos los demás también están allí, todo tipo de inmunosupresión causante. Habría que ver la posibilidad también de aquellas personas con procesos inmunológicos, autoinmunidad, problemas de personas que tienen problemas reumatológicos asociados a tratamiento con corticoides o tratamiento con biológicos, ¿no?, que también estarían incluso en ellas, incluidas acá en este gran grupo, ¿no? Y el curso clínico realmente es mucho más severo.
Habíamos comentado en estos pacientes con inmunosupresión, las infecciones bacterianas también están asociadas a Salmonella y Campylobacter, en enfermedad crónica, ¿no? Y sobre todo porque el proceso de inflamación en aquellas personas es muy larvado, entonces eso le cambia toda la forma de presentación clínica a este tipo de procesos. Entonces por eso tenemos que estar muy atentos con ellos, porque el curso clínico es menos sintomático, pero es mucho más virulento e invasivo. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Producen menos procesos de inflamación que podría transformarse eso en sintomatología o signología clínica, pero en ellos no. No es que estén bien, pero están mal, pero con otras características que tenemos que ir aprendiendo también. Dentro de las infecciones virales asociadas a pacientes con inmunosupresión y procesos diarreicos, no solamente es el citomegalovirus, que es el principal agente y más común cuando vemos en pacientes con VIH-Sida, en estadio SIDA, sino también hay otro virus, ¿no? Les comentaba a ustedes norovirus, pero también hay astrovirus, picovirus, calicivirus y también adenovirus, que pueden estar también implicados en los casos de diarrea causados en pacientes con VIH, pero principalmente y por la gravedad y la gran patogenicidad asociado a la presencia de citomegalovirus activa en el intestino es que se considera el de mayor cuidado, independientemente de la enteropatía asociada a VIH. Histoplasma, sobre todo, que en pacientes con VIH definitivamente está asociado a diarreas y aparato gastrointestinal alterado, y no solo ellos, sino también todo lo que es el sistema reticular ganglionar, ¿no? Todos ellos también están alterados, entonces se comporta como una enfermedad diseminada, igual que Paracoccidio brasiliensis. Y la enteropatía también es asociada al propio VIH, que también se da como descarte en pacientes con VIH y diarrea. Muy bien. Dentro de lo que es diarrea crónica asociada a bacterias, tenemos aquellas que son invasivas, que son las más frecuentes asociadas a la diarrea crónica. Tenemos las toxigénicas, que producen toxinas, y los componentes mixtos de toxinas con invasión. Cuando hablamos del mecanismo de enterotoxina, hablamos entonces de formación de toxinas asociados al germen, los cuales tienen receptores específicos dentro del enterocito, que son aquellos que van a poner en movimiento toda la cascada de la adenilciclasa interna para lo que es las compuertas de las bombas, sobre todo asociadas con cloro. ¿Ven? Cuando tenemos este tipo de bacterias, ellas lo que van a hacer, y vamos a verlo después, van a posarse sobre el enterocito y le hacen una cubeta, ¿no? Como que lo empujan cuando se asientan, y el enterocito, su membrana, va a achicar todas sus microbiosidades y le va a hacer una cubetita para que ahí la bacteria se ponga. Y a partir de ahí se va a poner el contacto con las toxinas, ¿ya? Hay también otros que producen invasión, y estos porque son destructores. Y estos son los que realmente van a producir no solo un pasaje por el enterocito, que son algunos, sino que atacan al propio enterocito y lo van a destruir. Son aquellos que van a producir lesiones ulceradas, donde vamos a ver esa pus con sangre. Y vamos a ver presencia de heces en la sangre. Otro grupo de bacterias que tienen producción de enterotoxinas va a ser los Vibrio parahemolíticos, los clostridiales difíciles, ¿no? Como se llama actualmente, los clostridiales. Vibrio parahemolíticos y Clostridium difficile, igual manera, sobre todo por Clostridium difficile, van a ser productores también de toxinas, de enterotoxinas, que van a ser componentes de virulencia asociado a este clostridial, que es la especie difficile. Hay que tener mucho cuidado con él, eso mata, ¿no? Toxinas clostridiales de Clostridium difficile por haber abusado de uso de antibiótico terapia. Solamente quiero figurado, no es porque yo hable de Escherichia coli, sino para que vean ustedes, ¿no? Una cosa es que yo me pose sobre el enterocito y le haga esta, miren, una cubeta, alterando la composición de las microbiosidades dentro del enterocito, ¿ven? Y eso va a alterar también internamente. U otros que comienzan a, como es la enteropatógena, por ejemplo aquí, ¿no? Igual manera,
son una serie de adhesiones de esta bacteria, la E. coli, la que va a comenzar a producir también alteración dentro del enterocito. ¿Ven? Es como si estuvieran uniéndose entre ellas sobre la base de uno de ellos que está pegado al microepitelio, ¿no? Y lo que va a producir de igual manera esta cubeta del cual estamos conversando, ¿no? La enterotoxigénica, ella lo que hace es tener un receptor con el enterocito. Más que alterar, miren ustedes, la estructura del enterocito como hicieron ellas, unas bacterias lo que van a hacer es pegarse sobre ellas, pero de manera de recepción. En esta recepción lo que van a hacer básicamente es comenzar a pegarse a ellos y producir la toxina y pasársela a ella. Y eso es lo que va a producir la descarga de la diarrea. Estas son las enterotoxigénicas. Las agregativas, y es interesante esto también porque toda bacteria que está dentro de dentro del organismo del humano o de algunos animales, muchas de ellas que en la naturaleza no presentan ningún tipo de cápsula, dentro del intestino van a formar microfilms. Esos son microfilms de protección para ellas mientras se van reproduciendo y pegándose sobre el enterocito. Y eso lo hacen varios. Por ejemplo, quien hace, aparte de esta E. coli enteroagregativa, lo que hace pseudomonas, por ejemplo. ¿Ven? La enteroinvasiva, si es que ella sí entra y puede invadir también. La enterohemorrágica también está asociada a destrucción del enterocito. En otros, otros están asociados a su paso con la alteración, se multiplican dentro del enterocito y es así como lo van a alterar y después eliminar. Muy bien. Algunos de ellos, ¿no? Como les dije a ustedes, nosotros habíamos hablado del Clostridial difficile y ahora también el Clostridial perfringens están asociados, y también está Staphylococcus aureus, a enterocitos de producción externa, ¿no? Estafilococo está asociado también a diarrea pero aguda por toxinas, ¿no? Y las bacterias aquellas que sí van a actuar como invasivas: Shigella, Salmonella entérica, Yersinia, Campylobacter y Aeromonas, como hemos visto, la enteroinvasiva de E. coli. Miren ustedes, este es un cuadro bien bonito, en una microfotografía donde el enterocito, estas son las microvellosidades, ¿no? Miren ustedes cómo se pega el que está vertical, se pega al enterocito. El enterocito responde con una elongación y se lo va a llevar. En esa elongación, y cuando comienzan a hacer la recepción, va a producirse, miren ustedes, ¿no?, una apertura donde va a entrar la bacteria para invadir al enterocito. Las características clínicas de una diarrea asociada a la inflamación, como habíamos comentado ustedes, y diarrea crónica, es la presencia de fiebre, presencia de moco, pus, ganas de ir al baño a defecar, pujo, tenesmo y dolor abdominal. Y entre las etiologías más frecuentes tenemos a la salmonela. Las salmonelas actualmente se dividen en dos especies. Dice la Salmonella bongorii y la Salmonella enteritidis. A partir de la Salmonella, la bongorii no está asociada a patogenicidad en el humano, mientras que la especie enteritidis tiene una serie de especies o subespecies asociadas a enteritidis, que son las que causan los problemas de diarrea, invasión o sistémicos. Dentro de ellas está aquella que causan la fiebre entérica, ¿no? La asociada a fiebre entéricas generalmente es la Salmonella typhi y las salmonelas paratíficas, ¿no? Y hay una subespecie también, que es la enteritidis, que también está asociada a diarrea hombres y animales. Ellos tienen sus antígenos, que eso ya es conocido, sabemos que es un bacilo gram negativo y que va a producir la fiebre entérica. La fiebre entérica, que es la que puede estar asociada también a procesos en inmunodeprimidos y a diarreas crónicas, ¿no? Son los principales síntomas que vamos a encontrar, como verán ustedes, es dolor de cabeza, el dolor abdominal y la saltargia, ¿no? Puede con o sin fiebre, ¿ya? Puede tener o no puede tener fiebre. Y las diarreas, en este caso, no van a tener sangre, ¿no? Lo que hace Salmonella es básicamente destruir dentro de todo lo que es nuestras células del aparato gastrointestinal, sobre todo el intestino delgado y grueso también, es la presencia de estas células M. Las células M han sido estudiadas hace más de 50, 60 años, quizás más de repente, porque se asociaban siempre a su presencia metidas entre los enterocitos.
pero que no cumplían un papel mayor en todo lo que es la función intestinal y de nutrientes. Entonces se comenzó a estudiar mucho esta célula y ya se sabe que es una modificación de una célula de la defensa linfocitaria que actúa para ser el comunicador de todo lo que va pasando dentro de ese intestino, porque está pegado al enterocito. Y es una de las que definitivamente van a estar asociadas, porque esta célula M va a mandar toda la comunicación, sobre todo a neutrófilos, a macrófagos, a linfocitos B, a los linfocitos T, a células dendríticas, de lo que está pasando en el interior, en el lumen de ese intestino, son las células M. Y cuando se produce un proceso infeccioso, ella también va a ocasionar que penetre, en este caso la salmonela, dentro translúminal por el polo sanguíneo del enterocito, e invada también a todas estas células y comience toda una gran destrucción y una alteración intestinal, que si hay movilidad no es tan solo local, sino también se mueven estos neutrófilos, células B, células T, macrófagos. Entonces vamos a tener un problema, porque va a comenzar un proceso de diseminación en lo que es sobre todo el sistema linfático, todos nuestros nódulos linfáticos y todos los órganos del resto. Son las características, como verán ustedes. Solo era para remarcar el hecho que sí, pues una fiebre entérica asociada a Salmonella typhi puede durar más de 4 semanas o más, o sea que se considera como una enfermedad pues también crónica, ¿no? Es una alteración, por eso se llama fiebre entérica, ¿no? Entonces a partir de ahí se vuelve sistémico, ¿no? Algunas características dérmicas, inclusive como reacción de la invasión de la Salmonella tífica por Salmonella typhi, ¿no? Y el problema ya para la 3ª semana es el gran consumo que produce en una persona, lo que caracteriza Salmonella, fiebre entérica, la Salmonella typhi, ¿no? Bueno, para ello nosotros tenemos el aislamiento, ¿no? El diagnóstico básico para lo que es Salmonella es básicamente el hemograma, que es un orientador porque nos da casi un tercio de que se va a presentar esta persona leucopenia, ¿no? Pero la verdad es la cosa que lógico, como un 60% va a tener un recuento leucocitario normal. Más bien, si se presenta leucopenia hay que estar atento para ver que no sea una salmonela, ¿no? Otra forma de diagnóstico va a ser el microbiológico, que es el gold estándar, ¿no? Va a depender del lugar de donde se obtenga la muestra, ¿no? Salmonella hasta podemos sembrarlo de orina, por si acaso, ¿no? Pero lo más frecuente de lo que hablamos son los hemocultivos y sobre todo los mielocultivos, porque y que es mucho más frecuente en la primera semana del hemocultivo, mientras que en la 3ª semana ya la positividad baja de 2 a 1. Y el mielocultivo, ¿no? El mielocultivo sí asociado a todos los periodos en los cuales podemos estar, porque le gusta estar en todo lo que significa células hematológicas y células dentro del resto, ¿no? El diagnóstico serológico personalmente creo que no ayuda en nada, no sirve realmente, ¿no? Porque los anticuerpos se miden a partir de la 2ª semana de enfermedad y puede tardar mucho, y además no son muy convincentes porque dan reacciones cruzadas con otras salmonelas que no necesariamente podían ser las graves, ¿no? El cultivo, ya sabemos que en agas Salmonella shigella, los hemocultivos y el cultivo de médula ósea, y el tratamiento actualmente se considera con ceftriaxona 1 o 2 gramos cada 24 horas por 10 a 14 días, ¿no? Pero hay otras opciones. La cipro siempre fue la que se utilizó para el tratamiento cuando ya salió la ciprofloxacina, ¿no? De los años finales de los 80, 90. Pero el problema es la alta resistencia que se ha visto en algunos lugares, ¿no? Y en los casos graves sistémicos con componente, como ustedes han visto, sistémico séptico, utilizar endovenosos, ceftriaxona o carbapenémicos. Shigella es otra bacteria que podemos encontrar también en el medio ambiente y es pero es exclusiva del hombre y la transmisión a través de los portadores. Igual que Salmonella también tiene portadores sanos. Entonces la cronicidad está allí presente, igual que en Shigella. Tenemos 4, la más importante y la que produce toxinas que pueden matar a una persona, la disentería E. Prophylax neri, Boydii, Sonei no se escapan en relación a la sintomatología también que puede presentar, inclusive la invasión. Como decía, ellos infectan exclusivamente al hombre y causan esta disentería, ¿no? Son gran negativos también, como habíamos comentado. Son móviles y van a producir gastroenteritis shigellósica y disentérica cuando está presente disentería. ¿Qué cosa es eso? Diarreas con moco y pus. Diarreas con moco y pus. Y si ellas están asociadas, eso es genético del Shigella, van a estar asociados a la presencia de una toxina que puede producir el síndrome urémico hemolítico
que a través de la chiga, de la toxina chiga, ¿no? Y que realmente es un problema grave, más bien es muerte, ¿no? ¿Ya? No olvidemos que Shigella es invasiva, y no solo invade, porque ella es agresiva per se, porque además cuando invade va a meterse dentro de los macrófagos o los neutrófilos, por sobre todo macrófagos, y los va a eliminar, va a activar su sistema de apoptosis celular, el macrófago, y mientras ella misma se sigue reproduciendo va a destruir al macrófago, así inmediatamente, ¿no? Claro, el diagnóstico se realiza por signos clínicos y síntomas, ¿no? Pero sobre todo por el aislamiento de la bacteria, la muestra de heces, el coprocultivo, es importante para el tratamiento, ¿no? El tratamiento es ciprofloxacina, tanto en niños como en adultos, 2-3 días es suficiente, y también puede usarse acitromicina. Cuando hablamos de Yersinia, son 3 especies. Pestis, que no vamos a hablar de ella porque tiene otras características, pero las características de aquellas que pueden producir infección gastrointestinal es la enterocolítica y la pseudotuberculosa, ¿no? También igual son bacilos gram negativos, esporulados, son anaerobios, son inmóviles, ¿no? Y son zoonóticas. Eso a través del contacto a través de la carne contaminada de cerdo y agua también contaminada. Yersinia pestis también es un invasor a través de las células M, ¿ven? De igual manera va a ser apoptosis a lo que es el macrófago, semejante a lo que podría hacernos Shigella. Pero claro, esa es la invasión y la agresividad principalmente local y posteriormente sistémica, ¿no? Producen factor de necrosis tumoral como respuesta inmunológica. La enterocolítica y la pseudotuberculosis también, sobre todo en niños, produce gastroenteritis, es decir, diarrea con dolor abdominal, también a través de esta zoonosis que hablamos, y en niños y jóvenes adultos puede producir ileitis. ¿Qué cosa quiere decir? Que es en el intestino, la primera, al final del intestino delgado y el inicio de esa bolsa del intestino grueso, se puede producir una gran cantidad de una invasión, una reproducción, y producir proceso invasivo a nivel de esa bolsa, de la primera porción del intestino grueso, ¿ya? A eso le llamamos una tiflitis, ¿no? Que es una ileitis, como si fuera una pseudoapendicitis. Principalmente ahí, pero ahí está la válvula ileocecal, no se olvide, pero también el intestino delgado podría estar afectado, ¿no? Crece mejor en temperaturas más bien ambientales. El diagnóstico es clínico epidemiológico, el coprocultivo en agar-sin, y el tiempo de incubación tiene que ser una temperatura entre 25 y 30 grados. También podemos obtener hemocultivo y PCR en las heces, donde vamos a ver el ADN de las yersinias. El tratamiento es ciprofloxacina, también ceftriaxona, 7 a 14 días. Igual manera con ceftriaxona intravenosa, aquí es 24 horas, 24 horas. Cada 24 horas, no son 24 días, ¿no? Igual puede darse por 7 días, ¿ya? Aquí se me pasó. Y también otras asociadas a lo que... Miren ustedes lo que le comentaba a ustedes, ¿no? Ya sea que se pose de esta manera o ya sea que se pose verticalmente, todas ellas van a alterar el enterocito. O sea, hay una acción mecánica que después se va a hacer una reacción funcional, de alteración funcional. Y ese contacto que puede estar medido, ya sea porque solamente se posesione o ya sea porque realmente no solo es posesión, sino se va a pegar para intercambiar pues, mediante receptores algún tipo de elemento que es patógeno. Y Campylobacter, ¿no? Campylobacter es en forma de S, con un flagelito que tiene. El Jejuni o Yeyuni es el más frecuente, ¿no? También es una zoonosis. Es una zoonosis. Y ellos pueden producir una gastroenterocolitis, sobre todo asociados en niños. A través de las aves también se puede contagiar, ¿no? Aves de corral y otros animales. Y lo que va a producir una gastroenteritis. Y esta gastroenteritis está asociada a la presencia también de moco, puede estar asociada a la presencia también de sangre, es invasiva. Pero además es perdedora de proteínas. Campylobacter lo que hace, por eso desnutre y produce hipoproteinemia, sobre todo asociado en niños. Inmunológicamente también está asociada al síndrome de Guillain-Barré. ¿Ven? Dentro de los parásitos que tenemos de lo que es una enfermedad
crónica, diarrea crónica, tenemos a los parásitos asociados con coccidias, Cryptosporidium parvus o Cryptosporidium hominis. Los Cryptosporidium, ya saben ustedes, son coccidias que tienen que ver, igual que las anteriores, sobre todo en parásitos de ella, con diarrea lamblia, tiene que ver también con la presencia inmunológica, por eso los pacientes con inmunosupresión, de la IgA. Nosotros comemos Cryptosporidium, eso es inevitable, pero no nos produce alteración porque la inmunidad actúa muy rápidamente. Ella tiene un ciclo complejo que recién se terminó de entender a quinquenio de los 90, donde tenemos personas que tienen alteración de diarreas acuosas, alto volumen, algunas continuas y otras intermitentes, pero que duran una semana, 15 días, ¿no? Ellos tienen dos tipos de características fisiopatogénicas. Como ven ustedes, es la posición, la adhesión y después va a venir la invasión hacia el enterocito. Pero lo importante e interesante es que no es el mismo como una bacteria, sino es un parásito que está evolucionando y es diferente al que se adhirió frente al que invadió. Y después trae una fase sexual y una fase asexual en su reproducción. Por eso hay momentos de silencio de su actividad dentro del intestino, y en algunas personas también tienen momentos en el cual tienen diarreas acuosas, alto volumen, y después no tienen nada y otra vez después comienza. Este es el ciclo biológico, ¿no? Asociado a animales, como dije, como parte de la zoonosis, como parte de las características dentro de la naturaleza, ¿no? Tiene dos componentes dentro de su ciclo, una fase sexual que es interna y una fase asexual que es interna, y una fase sexual que también puede ser aquellos que van a salir hacia la naturaleza. Estos se van a llevar los esporozoitos y que van a transformarse después ya de la unión de los gametos en ooquistes. El ooquiste es la forma infectante que tiene, ¿no? Y dentro de ese ooquiste están los esporozoitos. Se parece mucho a lo de malaria, ¿no? Ya sabemos que algunos Cryptosporidium son zoonóticos y otros no. Son cosmopolitas todos los genotipos que sabemos. Y se han presentado brotes epidémicos en gente que, si bien es cierto, no era inmunosuprimida, pero tenía una condición de inmunosupresión, ya sea por la edad extremas o por algún tipo de enfermedad crónica. Y es ahí cuando se comenzaron a estudiar a Cryptosporidium con mayor diligencia, mientras que a partir de los 1970 para adelante, con la presencia del VIH-Sida inmunosuprimidos, esto comenzó a aumentar muchísimo más. Tiene diversos tipos de huéspedes, ¿ya? Que estos también están reportados algunas de estas especies en humanos, pero básicamente es para los humanos. Por eso el subtipo de Cryptosporidium actualmente están hablando de un Cryptosporidium en humanos, ¿no? Es alta su prevalencia, sobre todo en pacientes con inmunosupresión y en zonas tropicales o de bajos ingresos. Tiene que ver con problemas de potabilización del agua, porque muchas veces se transmite por allí. Es resistente al cloro, por si acaso. ¿Ven? Y el periodo de incubación es relativamente corta, pero su permanencia va a ser bastante, ¿no? Como decía, en algunos inmunocompetentes se puede producir una autolimitación, pero en otras personas va a continuar y va a convertirse en un síndrome diarreico crónico más bien persistente, ¿no? Puede invadir otros órganos, puede meterse hacia todo lo que es el hígado, por todas las vías, y meterse y producir una hepatitis o pancreatitis también. El diagnóstico es también por esputo, porque puede invadir también aparato respiratorio. Y el método diagnóstico directo de heces y poner la coloración de Kim-Jung, ¿no? O va a ser una concentración. También hay ELISA, también hay inmunofluorescencia y PCR también. Y también se puede ver en anatomía patológica con una biopsia intestinal. El directo se ven así, como ustedes pueden observar. En un mayor acercamiento se ven ahí así los ooquistes, ¿no? Esto ya con coloración tricrómica, ¿no? Con coloración tricrómica, dependiendo qué es lo que agarre, ¿no? Puede agarrar formas un poco más grises o formas redondeadas, rojizas. Y este es el tipo de coloración que es más frecuente usar, que es el ácido alcohol resistente modificado, llamado Kim-Jung, que es un Silnilsen para tuberculosis, pero que se ha modificado un tantito y le pusieron el nombre de nueva coloración de Kim-Jung, que es el mismo para ácido alcohol resistente modificado. Ahí lo vemos, medio redondeados. Miren ustedes los
ya como quistes para su salida. De igual manera, si se ve, ¿no? Neocilíndricos, y esto con inmunofluorescencia. Ciclopora cayetanensis, ya saben ustedes, es semejante en visualización directa en el microscopio que el Cryptosporidium, pero este es más grande, tanto así que en un principio le llamaron Cryptosporidium magnum, más grande que él, asumiendo que había un Cryptosporidium menor, que era realmente el Cryptosporidium. Después ya se estudió y se supo que él es otra parásito diferente. Aquí en Perú, los pruebas moleculares se hicieron en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona. Miren ustedes, el oocisto, de igual manera, lo que va a hacer es invadir al enterocito. Lo va a invadir, se va a meter y ahí va a comenzar su reproducción más bien asexual. De igual manera, va a producir sus típicos esporocistos, y estos, a partir de ahí también van a salir los ooquistes, ¿no? Aparentemente hasta ahora el ser humano es el único huésped, ¿no? Algunos a veces se han recuperado en animales porque hacen coprofagia, o los chanchitos. Ya reporté en muchos países y como les decía, se inició el reporte de brotes a partir del 90 en Perú, ¿no? Su incubación es corta, pero la posibilidad de daño, de diarrea o cosa grave y variable va a darse con el tiempo, ¿no? Miren ustedes que las infecciones no tratadas dura entre 10 a 12 días, ¿verdad? Y además ellos pueden complicar a las personas con este tipo de diarreas, produciendo deshidratación rápida y síntomas sistémicos y abdominales, ¿ya? Muy bien. Sobre todo en personas con VIH o inmunosuprimidas. Ahí lo tienen, un ooquiste, preparación húmeda. El diagnóstico básicamente por las heces, ¿no? Directo de heces, o en todo caso preservando con medio de transporte, porque son débiles a la desecación, y hacer pruebas de confirmación por microscopía y PCR, ¿no? Bien, los ooquistes de ciclospora se van a excretar en forma intermitente y en pequeñas cantidades. Los ooquistes de microsporidium también es de forma intermitente, pero en mayor cantidad. En este caso, ciclospora es intermitente, pero en menor cantidad que Cryptosporidium, ¿bien? Por eso las pruebas negativas no descartan el diagnóstico, ¿ya? Y con procedimiento de concentración, porque ellos van a botar pocas cantidades de ooquistes, con una meta de concentración lo podemos observar. Miren ustedes, son grandes, ¿no? Con coloración tricómica son grandes, ¿no? El diagnóstico, ahí podemos tener varias características estudiadas, inclusive porque ellos refringen, parece que botan radiación ultravioleta, y con eso en una microscopía de fluorescencia se puede observar. El método de Kim-Jung, igual que el anterior Cryptosporidium, o de safranina modificada, también sirve para su identificación, ¿ya? Otras tinciones podemos utilizar yense y trigómico, como ustedes observaron, y las pruebas moleculares de diagnóstico también. Esos son ooquistes grandes, son realmente bastante grandes, miren ustedes, son grandes, ¿no? Y el tratamiento a base de cotrimoxazol forte, 2 tabletas cada 12 horas por 7 a 10 días, y también en niños, pero por kilo de peso. El tratamiento inmunosuprimido debe ser hasta 14 días, si es importante y necesario, ¿no? Y terapia supresiva secundaria, quiere decir que además tenemos que darle profilaxis con mismo cotrimoxazol si es una persona inmunosuprimida o una persona con VIH. Otro medicamento es la nitazoxamida también, que puede utilizarse. Citoisosporabeli, de igual manera, es otra coxida importante, donde los ooquistes con los esporocistos son aquellas de las formas infectantes. De igual manera ingresan al intestino, invaden una fase asexual y una fase sexual. Ellos tienen las dos fases. ¿Ven? Es muy frecuente en zonas tropicales y subtropicales, y también es mayor cantidad de casos se ven en individuos inmunosuprimidos. Algunas veces también se ha visto brotes de personas que están institucionalizados, esos datos en Estados Unidos, y es causa de diarrea aguda, dolor abdominal, pero que dura semanas. Por eso después se asume como diarrea crónica. Puede afectar también lactantes y niños, en ellos también va a ser un proceso de infección, pero más severo y grave. Bueno, el microscopio directo nos va a ver la presencia de unos ooquistes grandes, elongados, ¿no? También ellos se van a eliminar en pequeñas cantidades de forma intermitente, como ciclospora, como comentábamos, ¿no? Y se pueden hacer también procedimientos
de concentración en el laboratorio para tratar de ubicarlos, ¿no? Hay algunas personas que se han sido diagnosticadas mediante biopsia o prueba del hilo enterotest, ¿no? Podemos observar los zooquistes, como les decía, en relación a este tipo de campos brillantes, ¿no? Este es un directo, el primero, donde vemos ahí un zooquiste no maduro de Cytisophora elli. Este es un quiste ya maduro, ¿no? Este con safranina. Un quiste inmaduro también con un King-Yun. Y estos son quistes también bajo la microscopía de luz ultravioleta, ¿no? Nuevamente, ¿no? Miren ustedes cómo se observa, ¿no? Cómo se observan los quistes. Estos son los directos, ¿no? Un cisto, ¿no? Y lo mismo que ellos, ¿no? Y esto es interesante porque, miren, ¿no? Está metido dentro de, ¿no? En las células epiteliales del enterocito, ¿no? Este es bajo microscopía de fluorescencia, se puede notar bien su presencia. Miren cómo están aquí. Aquí está, ¿no? Con este oquiste, ¿no? El tratamiento es trimetrofin y sulfarmetoxazol también, tanto para adultos como para niños. La situación es que en inmunodeprimidos se debe prolongarse el tratamiento de 6 a 8 semanas, y una alternativa que produce espirometamina, que no tenemos desgraciadamente en el país, ¿no? Pero es necesario cuando se trata de infección con alergia a las sulfas. Y uno de los representantes que es importante considerarlo es Strongyloides stercolaris, ¿no? Ya sabemos que es un nematode, un gusano redondito, ¿no? Las especies son zoonóticas, ¿no? Que las que producen estrongiloidosis en humanos, y estos son básicamente asociados a Stercolaris y el Fuyeboni. El Fuyeboni, que así se pronuncia, Fuyeboni, ¿no? Que tiene subespecies también, donde una subespecie de la Kelvin es las que son huéspedes únicos en el ser humano. Estas de aquí son importantes porque el huésped es en el ser humano. Hay estrongiloides asociadas a animales, ¿no? Tanto a mapaches como a las nutrias, ¿ven? Que pueden producir infecciones leves, sobre todo de corta duración, porque ellos se asocian a la penetración de su larva filariforme, y es lo que nosotros llamamos larva curre, una metida equivocada de la larva filariforme metacíclica que se metió y se quedó por una zona y ahí hasta que se muere sola ahí, ¿no? ¿Ven? Esto es larva curre, que no es una estrongiloidosis verdadera, ¿no? Aquellos es importante esto considerarlo en qué momento está, porque en pacientes con inmunosupresión, ya sea por medicación, ya sea por enfermedad, ellos ocasionan autoinfección. ¿Qué cosa quiere decir eso? Nosotros generalmente no vemos el huevo en las heces, Strongyloides stercolaris o Fuyeboni, sino nos vemos dentro de el intestino, con la emisión de las heces cuando ya pasaron a larva raditiforme. Eso, el huevo no está mucho tiempo en incubación dentro del intestino. Rápidamente eclosiona y bota la larva raditiforme. Y esa es la que botó al suelo en las diarreas, y es la que va a ocasionar las características de del ciclo biológico que continúa, ¿ven? Pero cuando yo tengo autoinfección, quiere decir que las raditiformes que salen porque no penetran, no se alimentan, se convierten rápidamente en filariformes, que son las que tienen la capacidad biológica de invadir, de penetrar. Entonces, si yo, por mi falta de capacidad inmunitaria y de mis enterocitos, dejo que penetren la filariforme, voy a tener un problema de autoinfección, ¿eh? Y esta autoinfección generalmente va a aparecer como una infección persistente que puede durar muchísimo tiempo, inclusive décadas después de haber salido de la zona donde me contagié. Este es el ciclo asociado a Stercolaris, ¿no? Donde el perro también está prendido. Y este es el asociado a Fuyeboni. El Fuyeboni está asociado a lo que son monos, ¿no? Lo que son monos. Cualquiera de ellos. Inicialmente, una estrongiloidosis se va a presentar como una erupción cutánea pruriginosa y eritematosa. Nosotros hemos visto en el Hospital 2 de Mayo de trabajo, recuerdo de 3 pacientes a lo largo de todos estos años, ¿no? Con presentación de una erupción cutánea eritematosa no severa, ¿no? Con presencia también que era no plana, sino más bien tenía pequeñas micropápulas bien pequeñas, ¿no? Y en ellas encontramos en el examen de heces estrongiloidiasis. ¿Ven?
La mayoría va a presentar eosinofilia periférica. Puede haber diarrea, como puede haber estreñimiento, por eso esa periodicidad larga, intermitente, con falta de, no tiene ganas de comer y tiene dolor abdominal. Y la crónica esta que le comento puede ser asintomática, ¿no? El problema es el síndrome de hiperinfección y la estrongilodiasis diseminada, ¿no? Ellos también van a tener formas subclínicas, sobre todo aquella hiperinfección en altas cuando usa alta dosis de corticosteroides y la persona tenía allí de manera crónica su estrongiloides, ¿ven? O personas que tienen inmunosupresión, ¿ya? Eso va a ser allí el problema. Cuando hablamos de hiperinfección quiere decir que hay un rápido aumento del ciclo evolutivo. Las larvas se limitan al tracto gastrointestinal y los pulmones, porque ellos hacen ciclo de los, ¿no? Van a pulmones, salen las larvas y las larvas nuevamente entran al intestino, donde ponen su huevito. Cuando se vuelven adultas botan los huevos y salen las rhabditiformes, ¿no? Esto es un ciclo normal que cumple gastrointestinal y pulmones, pero si no hay hiperinfección esto es mucho más rápido y frecuente. Mientras que la diseminada, ese es el gran problema, porque la diseminada va a invadir muchos órganos y se va a volver sistémico, ¿no? Por eso la mortalidad en ambos casos es 90%, ¿no? En ambos casos, ¿no? Tanto en Fuyler-Boni como en Colaris, ¿no? El diagnóstico es clínico epidemiológico, es importante considerar eso sí, ¿ya? Y además el diagnóstico por el parasitológico en ese, donde vamos a ver las larvas rhabditiformes. Hay que pedir también el método de Berman y cultivo en placas, el método de Berman para ubicarlos en otros lugares, sobre todo el pulmón. Si está cumpliendo un ciclo de los rápido, ahí lo vamos a encontrar. Antes que disemine, ¿no? Hay una hiperinfección que sí que está en su ciclo mucho más rápido. Y eso va a provocar la presencia también de rhabditiformes a filariformes rápidamente. Entonces hay que tener cuidado. Y el cultivo en placas, que también lo hicimos en el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, ¿no? Serología, sobre todo asociado a antígenos y anticuerpos, PCR buscando el ADN, y el tratamiento es básicamente con ivermectina, ¿no? Vía oral, 200 microgotas por kilo de peso, de 1 a 2 días, ¿no? Y en presencia de formas de hiperinfección o diseminación, entonces, aparte de los exámenes de heces y esputos, debemos hacer en más de 2 semanas consecutivas. Quiere decir, tenemos que ir monitorizando a la persona que tiene hiperinfección y diseminación con el tratamiento, porque no es que necesitemos nuevamente volverlo a hacer. De más o menos características clínicas y presencia de este tipo de gérmenes, como le dije, también está incluido en este grupo Giardia, que no lo hemos visto. También está muy histolítica. Bueno, estas son características de algunas formas para buscar. Les hablé también de micobacterias, tanto tuberculosas y no tuberculosas, ¿no? Donde ahí tenemos al Mycobacterium avium intracelulares, que es una combinación de 2 micobacterias. También tenemos, como les había dicho a ustedes, el hecho de buscar dentro de lo que es protozoarios a Giardia lamblia, que es uno allí también fijo que tenemos que tener en cuenta, y ameba, sobre todo ameba histolítica, aunque no tenemos actualmente hace algunos años casos reportados. Dentro de los virus, no se olviden, inmunosuprimidos, sobre todo trasplantados o VIH, con SIDA, citomegalovirus. Hay que hacer protoscopías, endoscopías y ver si hay lesiones ulceradas donde van a comenzar a sangrar y donde, porque hay que iniciar tratamiento severo y rápido. ¿Ven? Otro germen que les mencioné que era importante, pero tiene que tener ciertas características, sobre todo de la medicación que se toma para barrer todo lo que es la población bacteriana intestinal normal, entre comillas, es la presencia de clostridiales, ¿no? El Clostridium difficile, donde sí tenemos que tener en cuenta que no sea aquel subespecie que produce citotoxinas, porque los productores de citotoxina, tanto la toxina A y B, que se puede enviar al laboratorio para que digan si hay presencia de este Clostridium difficile y ver si tiene o no toxina, porque la presencia de toxina en unos suprimidos es mal pronóstico, no es bueno, ¿no? Bueno, y como les comentaba a ustedes también así funciona, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Entonces hemos visto de manera general, tanto para ubicarnos las definiciones, para ubicarnos también quiénes están implicados o no dentro de este problema de diarrea crónica, el problema asociado a los tipos de la posibilidad de transmisión y contagio, los mecanismos de transmisión asociados al ambiente, al manejo de las heces, de la zoonosis, de los animales contaminados,
Hemos visto también lo que se trata del huésped en relación a la inmunosupresión, tanto por desnutridos, sobre todo en niños o en adultos, por condiciones sobre todo asociadas a VIH, si son jóvenes o jóvenes adultos, o asociados a cánceres o asociados a uso de corticoides mucho tiempo, a personas que tienen problemas reumatológicos y autoinmunidad, que usan también biológicos. Hemos visto las principales bacterias, hemos visto los principales también parásitos. Bien. ¿Se tiene alguna pregunta? ¿O van a tener todavía clases? Todo claro, doctor. Muchas gracias por su ponencia. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Disculpe, muchas gracias por su ponencia. Parece ya que está todo claro, ya que los chicos no tienen ninguna pregunta. Espero. O los he No, confundido. sí. Bueno, esta es una visión general, esto no es una clase, es una conferencia, ¿no? Claro, claro. Más Ok. bien, le hago presente su certificado, que en breves momentos se le va a hacer envío a su correo también. Ah, ya, muchísimas gracias. Bueno, Usted, doctor. feliz de participar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Ok.